RCR presenta Y así nos va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa es presentado por Tripping Venezuela. Más que viajes, ofrecemos experiencias. Il cuore di gelato, helados que llegan al corazón. Il sapore della nonna, el sabor de Italia en Caracas. Enviostuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, trabajamos a nombre del gran equipo que encabeza en la gerencia general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilix Arcaya, en la producción Kenger Jaramillo, en los controles César González y en la conducción Daniel Lara y quien les habla Neomar Hernández. De igual modo, saludamos a quienes ya nos sintonizan a través de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve, quienes lo hacen a través de Periscope en @RCR750, quienes también nos ven en la pantalla de Venezolanos por la Información y quienes... Vamos a reconectar con Daniel, que está allí como intermitente. Bien, antes de dar comienzo y curso al programa, vamos con unos servicios públicos que siempre se nos quedan y vamos a atacarlos desde el principio. Se solicita para la señora Wilma Pinto levofloxacina en tabletas y furosemida de 20 miligramos. Su número telefónico el 412-935-9774, 412-935-9774. De igual manera, la señora Mireya Carrasco, quien ya ha ayudado a personas a través de este programa, tiene la necesidad para su hija de varios medicamentos. Ella solicita carbamazepina de 200 miligramos, quetiapina de 100 miligramos y clonazepam de 2 miligramos. Si usted puede ayudar a la amiga Mireya Carrasco de la Candelaria, por favor comuníquese al número local 577-0132, 577-0132 con Mireya. Finalmente, la señora Berta Ruiz solicita con urgencia Epafol. Tengo por acá acotado que es hierro. Creo que es la marca comercial Epafol, pero el componente activo, el principio activo es hierro, me imagino que en tabletas. Si puede comunicarse con Berta, hágalo al 416-818-6504, 0416-818-6504. Tenemos nuevamente a Daniel en línea. Daniel, que te estabas allí intermitente. Estamos aquí, estimado Neomar. Adelante. ¿Cómo te sientes? Bueno, muy bien. Aquí estamos sobreviviendo. Bueno, pero la gente está preguntándose en nuestro chat en YouTube por qué hoy llegaste disfrazado de Jair Bolsonaro. Bueno, quizás es eso, quizás es que estoy contento porque dentro de todo lo malo que uno ve, bueno, ocurrió algo medio positivo en Brasil y no me vayan a apedrearnos los amantes de lo que llaman ahora la corrección política. Yo creo que está bien lo que pasó con Bolsonaro, veremos. Mira, Neomar, hay una gran preocupación. Hay una situación que me tiene francamente anonadado. A ver. Que tiene que ver con la votación que el día de ayer hubo en la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional, cuya presidencia ocupa Nicole Kidman. Porque la Asamblea Nacional es como la película Los Otros. Si usted no ha visto la película Los Otros, yo lo invito a que la vea para que entienda qué es lo que pasa con la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional ve fantasmas
pero al final de la película se va a dar cuenta que el muerto es ella, que el fantasma es ella. Entonces, que ayer en la Asamblea Nacional se iba a incluir en el orden del día la discusión de la presencia de Zapatero como facilitador o representante del chavismo, ¿no? En las negociaciones que esta gente quiere seguir haciendo, porque quieren seguir negociando, Neymar. Eso es lo fundamental que hay que decir. Hay una gente que quiere seguir negociando. Entonces resulta que 43 diputados se opusieron a que se modificara, ¿okay?, el orden del día. A esos 43 diputados se les conoce desde ese momento, ya se les conocía así, como la fracción Zapatero. El problema, Neomar, es que uno se comunica con fuentes de la política, con fuentes del parlamento, con fuentes de los partidos, de todos los partidos opositores, que en todos hay fuentes, y ninguno quiere decir quiénes son esos 43 diputados. Uno les pregunta y le dice, mire, pero ¿no cree usted que lo responsable es que si usted votó en contra de la inclusión, en contra de que a Zapatero se le rechace, si usted votó, usted debería defender su voto? Porque bueno, si usted de verdad cree que Zapatero es un buen hombre y que usted lo adoptaría o le entregaría a una de sus hijas en matrimonio o lo beatificaría, bueno, usted tiene el derecho a pensar eso. Pero si usted es tan valiente para hacer esa defensa de Zapatero, si usted no puede defender en público lo que defiende en privado, usted simple y llanamente es un vulgar y rastrero cobarde. Entonces, el planteamiento es el siguiente. ¿Por qué toda la clase política que dice ser opositora y que yo considero que son falsos opositores, por qué todos hablan de una fracción Zapatero, pero nadie dice quiénes son los miembros? ¿Por qué nadie lo dice? ¿Por qué no dicen quiénes son esos 43 diputados? Alguno de esos 43 que salga y diga, mira, somos fulano, fulano y fulano, fulano, no estuvimos de acuerdo, ¿vale? Y por eso votamos en contra de eso. O que salgan los que están en contra de esa posición y que digan, mire, los que votaron a favor de Zapatero fueron fulano, fulano, fulano y mengano. Pero no, ninguno quiere. Pero ninguno Daniel, quiere decirlo, Neymar. Pero ¿cuál es la ciencia no la ciencia, sino cuál es el misterio dentro de todo esto? Es muy fácil saber los nombres son facilitos. Te agarra la lista, no, pero es que no tiene ningún, o sea, es que no, la gente, porque te oigo y estoy oyendo también, o sea, aunque no haya yo hablado personalmente con mucha gente sobre este tema, lo he hecho a través del WhatsApp fundamentalmente, y de Twitter y estas cosas, ¿no? O sea, de las redes. Y entonces todo el mundo anda con el cuento o la inquietud de, ¿y cuáles son? Nómbralos, pero es que es muy fácil, ayer me lo preguntaban en Twitter, tú te agarras la lista. Pero si es fácil, dilo. No, bueno, yo lo puedo hacer. Yo puedo ahorita buscar la página. Tú te metes en la página de la Asamblea Nacional, te buscas cuáles son las listas. Bueno, no me parece una cosa del otro mundo, porque te metes en la página de la Asamblea Nacional, te buscas la lista de diputados totales principales de la oposición, te buscas los diputados por partido, y entonces te vas a los principales de Acción Democrática. No, Neomar, no es así. ¿Por qué no? No es así. Ya va, pero déjame terminar. O sea, pero es que no es así, no puedes hacerlo así, porque no vas a llegar al número. ¿No da el número? Te voy a explicar por qué. Porque resulta ser que hay tú te vas a ir a la página de la Asamblea Nacional, ¿verdad? Ajá. Y vas a buscar cuáles son los diputados de Acción Democrática, cuáles son los diputados del Nuevo Tiempo, cuáles son los diputados de Voluntad Popular, cuáles son los diputados de... Y tú vas a decir, en función de esto que está aquí, los que deben haber votado son los de Acción Democrática, los del Nuevo Tiempo, los de Falcón, los de Timoteo, los de Leoceni, ¿verdad? Eso será lo que se planteará. El asunto, Neymar, es que si tú haces esa cuenta, no te va a dar por una sencilla razón. Porque, por ejemplo, el suplente usted puede decir, el diputado de Voluntad Popular, Freddy Guevara no estaba allí porque Freddy Guevara está metido en una embajada de hace un año. O Juan Requesens, que está preso. Ajá. ¿Quién es el suplente y de qué partido es? Habría que ver, exacto.
Ajá. ¿Quién está? El diputado Romín Mantilla está exiliado. El diputado Armando Armas está exiliado, de Voluntad Popular. El diputado de Primero Justicia, José Manuel Olivares, está exiliado. Julio ¿Su Borges. suplente de qué partido es? Julio Borges está exiliado también. Julio Borges está exiliado. ¿Me entiendes? Entonces, cuando tú te metes en eso y cuando empiezas a buscar, ¿verdad? Te das cuenta de que te vas a encontrar con la lamentable situación de que los números solamente pueden llegar a ellos si te facilitan, si la Asamblea Nacional dice quiénes eran los diputados que estaban en esa sesión y cómo votaron. Bueno, hay que buscar los suplentes, Daniel, de los que no estaban ayer. Pero entonces por eso es que te digo, lo que nos tienen que dar en realidad, lo que nos tienen que dar es la lista de los que ese día asistieron a la Asamblea Nacional. Y en función de esa lista, entonces sabremos, mira, los sospechosos habituales, y fulano. Pero entonces la pregunta que yo me hago, se dice, no, porque es que no podemos decir eso. Fíjate las cosas que se le dicen, que dicen distintas fuentes. Podemos decir eso, porque es que si decimos eso, vamos a ahondar las diferencias dentro de la oposición. Si decimos eso, entonces se pueden caer acuerdos. Si decimos eso, entonces se va a molestar Henry, o se va a molestar Timoteo, o se va a molestar Leopoldo, o se va a molestar Capriles, o se va a molestar Falcón. Entonces, mejor no, mejor vamos a dejar la cosa así. Entonces, ¿a dónde llegamos con todo eso? ¿Verdad? ¿A dónde llegamos con todo eso? Yo llego a una sola. Yo le pregunto a los diputados, entiendo que los diputados que pidieron que se metiera el asunto en el orden del día fueron los diputados de la autodenominada fracción 16 de julio. ¿Verdad? Que es donde están los diputados del Partido 20, María Corina Machado, y diputados de creo que Richard Blanco y otros más allí. Bueno, ¿por qué ellos no dicen quiénes son? Ellos deben tener la lista de quienes asistieron ese día. Bueno, Daniel, pasando el tema de la lista, que eventualmente va a aparecer, porque es muy fácil identificar, al final del día alguien echará el cuento, y si no, el cuento lo construiremos en función de esta metodología que te estoy diciendo, de buscar quiénes son los suplentes que estaban ayer, porque lo que ocurre acá es que mucha gente puede pensar que los suplentes son del mismo partido de los que no están, y no, porque cuando se hicieron las maquetas electorales en el año 2015, los suplentes, tanto en listas como en circuitos, que es el método de selección de los diputados, eran una especie de mezcolanza de todos los partidos, porque cada partido iba posicionando en las maquetas, lo que se llama la construcción de las maquetas unitarias, los espacios donde pudiese agruparse. Y entonces había diputados de AD que tenían suplentes de PJ que tenían suplentes de BP que tenían suplentes hasta de lo que quedaba de COPEI, así. Entonces es una mezcolanza que hay que determinar, pero eso no es muy difícil de determinar. Ahora, a lo que yo voy, Daniel, es al hecho concreto. Hay mucha gente que después de lo que ocurrió ayer, y esta es la posición, por ejemplo, creo que de Delsa Solórzano, dice que bueno, que eso divide a la oposición, que eso vuelve a abrir las aguas y que todo lo demás. Y eso es verdad. Y eso es verdad, pero eso no es negativo, que es donde yo difiero, ¿no? De ese punto de vista. Porque si aquí vamos a vivir, que es la interpretación que tiene la acera que vota en contra de lo que se proponía el día de ayer, que es que si aquí vamos a vivir de que es que lo que se vota no tiene implicaciones prácticas y de que para qué tú vas a hacer eso con zapateros, que eso no tumba el régimen, que de nada. Bueno, entonces aquí viviremos, como he dicho yo, aceptando la banalización del mal hasta el término en el que, y vuelvo con esta, ojalá que no, viable alternativa, llegue el día en el que a los venezolanos se les pida un carnet para ver si sobreviven o no sobreviven en función del oxígeno que respiran o si tienen derecho a respirarlo, claro, por el hecho de ser chavistas o no chavistas. Y entonces habrá gente que dirá, no, vayan a sacarse el carnet porque hay que seguir respirando. Este tipo de cosas, Daniel, de que los gestos simbólicos no importan, yo difiero de ese razonamiento, porque en esta época, absolutamente, Daniel, donde claro, en esta época, donde a la oposición básicamente no le queda más nada que ofrecer, y no digo que es que porque no tenga mayoría, y digo la oposición no partidista, los ciudadanos venezolanos que quieren democracia, que están en contra de Maduro, que somos mayoría, no le queda más nada a la dirigencia o los que buscan capitanear este mayúsculo grupo de venezolanos que ofrecer la diferencia, que ofrecer eticidad, que ofrecer moral, luces, que ofrecer gestos simbólicos. Bueno, si usted empieza a desdeñar de los gestos simbólicos y abona en el sentido contrario, y el sentido contrario es
abonar en una larga película que no tiene 2 días, sino que tiene más de 3 años, con Zapatero prolongando la estadía de Maduro, con dimes y diretes, o sea, con cualquier cantidad de alternativas que se ha inventado Zapatero, que nada más se las creen, bueno, yo no sé si Henry Ramos Alud, Timoteo y compañía, de que Henry le van a permitir ser candidato en unas elecciones contra Maduro, que Maduro va a liberar, digamos, las condiciones necesarias para que aquí todo el mundo se cuente. Es una cantidad de paparruchadas, Daniel, que yo no sé quién se las cree. Pero el planteamiento de fondo en todo esto es el siguiente. ¿Puede el ciudadano confiar en una Asamblea Nacional donde sus diputados mantienen en secreto las posiciones que deberían ser públicas? Porque yo tengo el derecho a saber por qué posiciones votan los diputados por los cuales yo voté. ¿O es que acaso la Asamblea Nacional es igual que la Asamblea Nacional Constituyente, donde ha revelado, por cierto, el señor Julio Escalona, jefe del partido de Nicolás Maduro, de la Liga Socialista, que en la Asamblea Nacional Constituyente está prohibido el debate? Pedir la palabra está prohibido. Todo es unánime. O sea, cuando se plantea una propuesta, la propuesta la plantea el ponente y luego se vota, no se debate. Qué bello. No se puede pedir la palabra. Bueno, pareciera que en la Asamblea Nacional venezolana, supuestamente opositora, pasa más o menos lo mismo. Y yo, sinceramente, digo una sola cosa, Neomar. No se trata de que uno... No, porque tú lo que quieres es que la oposición se divida. No, tú lo que quieres... Mira, yo no necesito que la oposición se divida porque la oposición está dividida. Sí. Si es que acaso existe. Porque hasta eso que existe de oposición está dividido. El planteamiento aquí es que nosotros necesitamos saber quién es quién. Porque si nosotros no sabemos aquí quién es quién, estimados amigos míos, nos van a seguir metiendo strike. Entonces, porque es que Delsa Solórzano a mí me cae chévere. Bueno, le podrá caer chévere, pero esa señora es de la fracción Zapatero. ¿Qué vamos a hacer? A usted le puede caer muy chévere. A mí me cae muy chévere muchos políticos, pero lamentablemente yo sé que son falsos opositores. Y una cosa es que me caiga chévere, y una cosa es que inclusive puedo tener algún gesto de amistad con ellos. Y otra cosa es que yo me vaya a meter en la fosa con mortaja o sin mortaja a la que ellos se meten. Lo lamento, hermano. Bueno, Daniel, Delsa Solórzano se abstuvo ayer. Ella tiene una explicación que yo no comparto, pero por lo menos siendo el nuevo tiempo abstenerse en tiempos de tiranía es darle la razón al tirano. Bueno, vamos a ir al corte comercial. Este tema no va a terminar acá porque además hay muchos cuentos que no son cuentos, que son verdad, sino que los políticos, de los partidos no los pueden de alguna manera divulgar públicamente, pero nosotros sí los vamos a divulgar, en su momento lo haremos, sobre qué precedió la discusión de esta votación el día de ayer, las amenazas que hubo de las rupturas de los acuerdos parlamentarios y todo este tema, pero tenemos un invitado para el día de hoy muy especial y en función de eso vamos a la pausa y venimos rapidito con ustedes. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. ¿Te imaginas que alguien una las dos cosas que más te gustan solo para complacerte? Eso es lo que Il Sapore della Nonna hizo con la Ran Ran Burger. Una pizza rellena con 500 gramos de carne, rodajas de tomate, queso, jamón y tocineta. La unión perfecta de una pizza y una hamburguesa. Con la Ran Ran Burger, Il Sapore della Nonna te da lo mejor de dos mundos, sin perder ese sabor característico de cada uno. No pierdas tiempo y búscala en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Música por Medicinas vuelve a la Sala Cabrujas de Caracas. Este sábado 10 de noviembre, a partir de las 2 de la tarde, te esperamos. Dona tu medicina vigente y te las intercambiamos por discos, con la actuación de las bandas Chenzo D, Batawi y Mirage. Un evento para toda la familia. La entrada es totalmente gratuita. Recuerden, la invitación es para este sábado 10 de noviembre en la Sala Cabrujas de Caracas. Invitan Provea y Redes Ayuda. En Cauchera Fran Luis tienes neumáticos nacionales e importados en todas las medidas, pero también montura, alineación, balanceo, amortiguadores, rines, frenos, mecánica ligera, todo con tecnología de punta. Bajando por la avenida Baral, al final, después de la estación de servicios y al lado del banco, teléfono 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar.
con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Tenemos Daniel, un invitado muy especial acá. Así es, ya se encuentra con nosotros el profesor Samuel Hurtado, quien como siempre nos hace el honor de tener unas interesantes conversaciones en este programa sobre lo que es la identidad del venezolano. Pero fíjese, profesor Samuel Hurtado, quisiera preguntarle, porque creo que es necesario, tomando en cuenta cómo están las cosas, ¿no? Esta situación, cuando podemos hablar de la identidad, ¿no? ¿Cómo se identifica al señor José Luis Rodríguez Zapatero? José Luis Rodríguez Zapatero, cuando viene a Venezuela, cuando va a Venezuela, actúa como Rodrigo de Triana, como Cristóbal Colón, como aquellos viejos conquistadores que llegaban a cambiarle ojos por espejitos a unos indios que se dejaban robar las mujeres, etcétera. O resulta ser que el señor Rodríguez Zapatero es un nuevo Quijote. Bienvenido, Samuel, adelante. Vaya una pregunta que me haces, muy bien. Sobre una identidad de un paisano, además de la misma comunidad de Castilla, de Valladolid. Parece que nació y siguió en León, y yo estoy nacido entre medias. Pero mira, esa es tierra de conquistadores y de los que fundaron las ciudades venezolanas, ¿no? Yo tengo un escrito sobre eso, que son de Castilla y León. Nueva Segovia, la misma Caracas, Valencia de Don Juan, todo eso. No es la Valencia del Cid, de allá del Mediterráneo, sino de un pueblo de León. Bien. Una cosa es el que uno se titule que uno es venezolano, que otro es castellano, que otro es ruso, y otra cosa es la ideología que se mete de por medio. Y en este caso, Rodríguez Zapatero pertenece a esa izquierda oscura, calamitosa, que nos quiere meter en problemas a todo trance. Porque mira que caen mal en España, de donde yo acabo de venir. Y mira lo que ha dejado allá con Pedro Sánchez. Mira lo que ha dejado allá. Qué plastota, como decimos en Venezuela. Y además acompañado de un bicéfalo, de una segunda cabeza, que es el Podemos. Y dígame lo que tú comentaste ayer, que yo había por fin leído, del dichoso Íñigo Orrejón, que parece un carajito, que diríamos aquí en Venezuela un mongólico, que dice semejantes bobadas y bobadas y bobadas. Sabrán esos que es Venezuela y que es América en absoluto. Pero esa actitud de venir, digamos, como encomendero de intereses que uno ve como oscuros, que uno ve como intereses que tú has reflejado como los intereses de la izquierda, de una izquierda bien particular, ¿no? Porque digamos que Zapatero no vive, digamos, como un pobre de toda solemnidad, que es un hombre que... Zapatero no tiene esos modus vivendi. O sea, ¿de dónde crees tú que puede nacer esa visión de que España debe aún 400, 500 años después, a través de Zapatero, seguir tutoreando asuntos acá en Venezuela? El problema ahora ya no es de España. El problema ya es de Venezuela o de América. Que se acepten esas cosas. ¿Quién acepta eso? Pues lo que acabé de comentar. ¿Qué ocurre? Eso es de Venezuela. ¿Qué acabáis de comentar? Que el venezolano no se enfrenta a la realidad. ¿Qué es lo que reclama Daniel Lara? Eso, en primer lugar. Y en segundo lugar, uno termina interpretando a partir de esa realidad lo que dice José Luis Betancourt, que lo tengo aquí de frente. Un fracaso. Venezuela está permanentemente en fracaso de fracaso. ¿Y qué significa Venezuela? Pérdida y pérdida y pérdida de todo lo que hacemos, empezando por las grandes cabezas que se nos han ido del país, y toda la juventud y todas esas cosas. Ya desde el ¿cómo se llama? Del programa aquel de Mariscal de Ayacucho. Venezuela prepara a la gente para que vayan a trabajar fuera, para que rindan fuera, y nos quedamos aquí permanentemente con los crespos hechos.
Tú has hablado, he leído tu última publicación en el blog, de Pensamientos Antropológicos, y tú has hablado de que el problema fundamental de Venezuela, y este es un tema que hemos manejado acá antes con el profesor Samuel Hurtado, es el del enfrentamiento a la verdad. Y es el de caerse a cobas continuamente. Y es el de buscar que a uno lo cobeen, ¿no? Para vivir bien y para sentirse bien. Y en ese vivir que a uno lo cobeen, tú dices que lo más peligroso o el fracaso que termina llevando un país no está en el hecho de que venga alguien y lo cobee y de que sean sea el fracaso de los hombres el que lleve a un país a la debacle, sino que terminan siendo dos cosas las que llevan a la debacle: que las instituciones no sirvan y que el capital social no termine formándose o que termine, como tú dices, fuera del país. ¿Por qué nosotros repetimos ese colapso institucional y por qué nosotros, ahora que tú lo dices, lo vengo pensando, vivimos exportando cerebros en Venezuela? Claro. Pura exportación. Acuérdate de lo que dijo ya Alfonso Reyes. América, lo dice desde México, ¿no? Principios del siglo XX. América produce grandes personalidades, como todo el mundo, y Venezuela no es menos. Y los que nos llevaron a la libertad política, la generación aquel grupito de Caracas, fue extraordinario. Empezando con Andrés Bello, que es el más grande para mí, aún más que Bolívar y Miranda, ¿no? Bueno, una gran minoría, y después vinieron otras en el 28, el 45, todas esas cosas. Pero no produce sociedad, no produce, decía Alfonso Reyes, civilización, que es lo que se llama la sociedad civilizada. Entonces, ¿qué es la sociedad? Que la sociedad no existe sino como proyecto, y ese proyecto de sociedad hay que estar sembrándolo y regándolo permanentemente. ¿Y cuáles? Las instituciones. ¿Qué son las instituciones? Los acuerdos que se plastifican en el tiempo, que se hacen realidad en la historia, y es donde nosotros nos convergemos. Ahora, cuando tú dices que capital social, en Venezuela no hay capital social. Una cosa es que haya personalidades y otra cosa es que haya capital social, que son las redes de convivencia y de planteamientos. ¿Comprendes? Y lo mismo las instituciones. En Venezuela apenas hay un poquitico de institución que fue durante los 40 años de democracia y inmediatamente desapareció. Pero inmediatamente, algo así como aquello de Betancourt, el santoral de Daniel Lara, ¿no? Ay, mío también. Yo tengo ciertas cosas contra la acción democrática, no te creas tú. Pero ¿qué decía Betancourt, Samuel? Betancourt dijo que en Venezuela llegamos a la democracia sin disparar un tiro, 1941, teniendo en referencia a México que venía de 20 años de guerra civil con Pancho Villa y Zapata, ¿no? Y por fin llegaron de tanto disparar tiros, por fin llegaron a la democracia en 1941. Bueno, pero ahora también, sin disparar un tiro, hemos pasado de la democracia a la dictadura sin ton ni son. Y al venezolano ni le va ni le viene. Es decir, el venezolano ahora se va del país como los que se quedan, y quedan en el garete, allá los que se quedaron, a que lo arreglen ellos. Y los que están aquí, como si no pasara nada. Es decir, hay un permanente, y a mí me da no sé qué, siempre la historia de Venezuela, ¿no? Después de Carabobo, me da no sé qué hacer repaso, porque permanentemente son corrupciones, luchas, peleas, tal. Hay un autoritarismo caciquil terrible, sin caer en el cacique precivilizatorio que ese iba a los acuerdos. Es al cacique que lo hemos tomado dentro de la ilustración o de la sociedad capitalista, que es la que nosotros manejamos, ¿no? Entonces, en nuestra sociedad, ya lo decía Betancourt en este artículo que yo tengo acá, de un permanente fracaso. Lo mismo también Arturo Laspietri, y no solamente Arturo Laspietri, Zumeta, empezando el siglo XX, pero permanentemente ciudadanos venezolanos que hablan de esto, y los que no se quieren meter en esto, pues dice, vamos a bypasearlo, como decimos ahora, ¿no? Que nosotros tenemos una historia brillante, heroica, la Venezuela heroica de Blanco, ¿no? Y ya está. Y odiamos, diríamos, enfrentarnos de nuevo a la realidad.
y por lo tanto Claro. visualizar el fracaso. Cuando Betancourt en este... Sí, Samuel. Ajá, Samuel, tenemos que ir al corte. tenemos que ir al corte comercial y quiero que sigamos conversando sobre eso, porque tenemos un problema adicional con todo esto, ¿no? Que es el gran planteamiento de qué se lleva el venezolano de su identidad, el venezolano que sale de Venezuela, qué se lleva de su identidad en la maleta. Bueno. Ese venezolano que se va de Venezuela, ¿se va con todo lo que significa el ser venezolano dentro de Venezuela o se está creando un nuevo venezolano fuera de nuestras fronteras con esos venezolanos que se han ido? Vamos a ir al corte comercial y al regreso seguimos con esta interesantísima conversación con el profesor Samuel Hurtado. Ok. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por su 750 AM. Les damos la más cordial bienvenida al vuelo número 2523. Tokio, Los Roques, Nueva York, Margarita, Los Ángeles, La Tortuga, Londres, París. En Tripping tenemos las mejores tarifas en paquetes de viajes nacionales e internacionales, hospedaje, alquiler de vehículos, viajes en crucero y mucho más. Pregúntanos por el 0212-943-0812 o por reservaciones @trippingbe.com. Síguenos en @trippingpisobe, Tripping con doble P. Tripping Venezuela, más que viajes, ofrecemos experiencias. La humanidad ha desarrollado grandes ideas, como esa mezcla de helado de mantecado con trozos de chocolate que los italianos bautizaron como stracciatella. En Il Cuore di Gelato ofrecen un helado de stracciatella excepcional, con cremoso mantecado y más trozos de delicioso chocolate que cualquier heladería. Un sueño helado hecho realidad. Compruébalo en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Si estás en los Estados Unidos y quieres enviar a Venezuela esos artículos tan difíciles de encontrar, tuplata.com.be lo hace por ti. Envía los productos que desees de forma rápida y segura y tus familiares los reciben en la puerta de su casa. Alimentos, artículos de limpieza, aseo personal y todo lo que necesitas para tu hogar. Con tuplata.com.be ya no será un problema enviar mercados completos a Venezuela. Ahórrale a los tuyos tiempo y dinero. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Se Dice Libertad les invita del 5 al 9 de noviembre a participar activamente en los eventos que conmemoran el 29 aniversario de la caída del Muro de Berlín. Toda la programación que tendremos, lo que hemos denominado la Semana de la Libertad, lo pueden ver y reservar a través de la página web sedice.org.be o a través de nuestro Twitter, @sedice. Desde allí pueden acceder a toda esta programación que tendrá foros, conferencias, seminarios, programas en vivo a través de las redes sociales para conmemorar este evento tan significativo para el mundo como fue la caída del Muro de Berlín. La política vista con ojo clínico. Yo voy a repetir las palabras del señor Wael Gonin. Ningún país avanza cuando la sociedad está dividida de este modo. Y el principal rol del presidente de la República es el de unir. Luis Enrique Alcalá es el doctor político. Todos los sábados a las 12 del mediodía nos presentará a la política como arte de carácter médico. Doctor Político, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través. El tema que introducía Daniel en el corte anterior con el profesor Samuel Hurtado, creo que es el tema de los próximos años. Ya Venezuela no es lo que era, Samuel, hace 5 o 6 años atrás. Venezuela ha afrontado en estos 5 o 6 años, pero sobre todo en los últimos 2 o 3, un proceso de migración y de flujos migratorios, bastante abrupto. Hay una migración que era la migración de la gente de la clase media, se iban en avión, iban a Europa, iban a los Estados Unidos, iban a Panamá. Recuerdo que era uno de los primeros destinos en Latinoamérica que se pusieron de moda, por decirlo de algún modo. Ahora es una migración a todas partes del mundo y como sea. Eso resquebraja la identidad nacional, resquebraja los modos de ser venezolanos, pone en práctica nuevos modos de ser venezolanos. ¿Y a qué me refiero con esto, Samuel? Antes de dejarte el uso de la palabra.
Pongamos por supuesto o por hipótesis que aquí cambia el gobierno, se dan condiciones económicas ideales y aquí hay una oleada de retorno a la patria. Los venezolanos que van a volver son venezolanos que han contactado, como Daniel Lara, por ejemplo, en Alemania, con experiencias políticas de democracias que no tienen nada que ver con lo que está pasando en Venezuela actualmente. Esos venezolanos no son políticamente y culturalmente los mismos venezolanos que eran cuando se fueron. ¿Cómo afectaría o cómo ha afectado todo este proceso la identidad del ser venezolano? Bueno, está muy bien la cosa, pero yo voy a decir rápidamente una cuestión de José Luis cuando termina su cuestión sobre la psicología del venezolano, ¿no? No he pretendido ser científico en este enfoque psicológico. Acuérdense que yo soy antropólogo y por lo tanto de ciencias sociales. Y tampoco me ha quedado tiempo y espacio para hablar de las cosas buenas que posee la psicología del venezolano. Pero también es cierto que las cosas buenas y de los órganos sanos no es conveniente hablar demasiado. Pero entonces los psicólogos, los novelistas, los psiquiatras, si quieren también, siempre se me quedan un poco a la mitad, porque se quedan en sus laboratorios y sus cosas y no pasan a la realidad. Realidad. La realidad pensada y la realidad que corre por las calles y que le llamamos la cultura. En el libro mío de Élite Venezolana y Proyecto de Modernidad, había una pregunta que si salen a estudiar con aquel dichoso mariscal de Ayacucho, ¿no? El proyecto aquel, 300 venezolanos y llegan y regresan a Venezuela y entonces ellos van a dar un vuelco al país. ¿Usted cree que es así la cosa? Tal y bueno. ¿Qué es lo que pasa? Menos mal que, ¿qué es lo que se llevan? Pues se llevan, Arturo Lapietri decía que se quedan sin país, ¿no? Y le responde Milagro Socorro que ni hablar, que se llevan el país con toda la tierra, con lo que llamamos cultura, que es lo que llamamos territorialización, raíces se llevan, y se llevan, bueno, íconos como el Ávila, etcétera. El problema es, primero, ¿no? Esa gente que salió aprenderá. Es decir, se le romperá, se le quebrará su personalidad social. Bueno, habrá mucha gente que sí, que no, porque ha visto cosas nuevas y ha tenido que diríamos, cumplir normas, cumplir leyes, acomodarse a la situación, no ser tan escandaloso, no hacer tanto ruido, trabajar, por fin trabajar, me están haciendo trabajar. Bueno, a ver si por fin se les rompe y se encuentran consigo mismos, en primer lugar, rompiéndose la personalidad, así como decimos en la modernidad que se fracturó la personalidad. Porque en Venezuela no la tenemos fraccionada. Hay una forma de contrariar eso, profesor, y discúlpeme, con respecto al tema del trabajo y de la voluntad del venezolano en cuanto a su forma de ver el hecho de trabajar. Puedo decirle, por ejemplo, que en reciente conversación con funcionarios del Instituto o del Ministerio de Refugiados y Migraciones de acá, de Alemania, se tiene muy buen concepto a los venezolanos con la categoría de refugiados aquí en este país donde se venera el trabajo y donde la forma de trabajo es prácticamente una forma de vida. Aquí trabajar es vivir, o sea, aquí la vida es el trabajo. Y resulta ser que aquí, para los encargados de atender a los refugiados, es resaltante que los venezolanos quieren siempre adelantar su proceso, que no quieren pasar 1 o 2 años cobrando del Estado mientras aprenden el idioma, sino que quieren trabajar cuanto antes, quieren liberarse. No, es un estigma para los venezolanos que estamos acá en Alemania, que están bajo la protección del Estado, con una manutención del Estado mientras se integran plenamente a la sociedad. Es un estigma para ellos vivir. O sea, el venezolano no quiere que lo mantenga el Estado, en pocas palabras, el venezolano que está aquí en Alemania. Eso de alguna manera nos revela que eso de que el venezolano por naturaleza termina siendo flojo, podría tener sus excepciones. Es que acuérdate que flojo significa cómodo, facilista, no es perezoso. No es perezoso. En Venezuela flojo no es lo mismo que perezoso.
aunque a veces se confunde y puede ser a veces sinónimo, sino que esa es otra cosa de ser recolector. Entonces, diríamos que en torno al trabajo, yo me acuerdo cuando estaba en Londres, hace muchísimos años ya, ¿no? También allá decían que cómo trabajaban los gallegos y los portugueses allá, y eso molestaba a la clase obrera inglesa. ¿Por qué? Porque trabajaban como campesinos, de sol a sol, sin ningún problema. Es decir, para eso habían ido a trabajar y trabajaban. Como a veces también aquí, pues cuando llegaron muchos emigrantes del sur de Europa, italianos, portugueses, que venían con una mano atrás y otra adelante, pues tenían que trabajar a como diera lugar en cualquier sitio. Y por supuesto, el venezolano tiene esa cuestión de no ser, diríamos, dependiente del otro, así como un pedigüeño, diríamos, de superficie, pero de fondo es mejor que le den, ¿no? Pero ¿es bueno o malo, Samuel, que el venezolano haya sido sometido a este rigor y que se contacte con otras experiencias del mundo? ¿Tú crees que eso puede terminar de fraccionar, digamos? Porque, o sea, hay como visiones del venezolano. Esto sería, digamos, estoy haciendo un razonamiento muy general, pero hay como una visión del venezolano que a veces es errada. Entonces, el venezolano es, por ejemplo, estábamos hablando de un arquetipo, es flojo, es tal cosa. Hay otros que dicen, no, el arquetipo es totalmente lo contrario. El venezolano se para a las 5 de la mañana, hace estas y otras cosas, le gusta determinado tipo de música. En la política generalmente tiende a favorecer tales temas. Con esta oleada, porque esto es un tema vinculado al proceso migratorio, reitero, con esta oleada migratoria, ¿tú crees que hay un nuevo, por decirlo así, un nuevo sujeto que represente al venezolano que vaya a emanar de todo esto? ¿O es muy difícil que eso se dé en tan corto tiempo y a pesar de que este sea un proceso tan abrupto, ¿no? y tan fuerte? Bueno, de todas formas es poco tiempo, ¿no? Eso tendríamos que verlo con el tiempo, por supuesto que una cosa son los padres que salieron y otra cosa pues los hijos que se integran plenamente y se acabó. Como pasa también como pasó con los conquistadores, por decirlo así, o con los últimos padres en Venezuela que llegaron a principios del siglo XX o a mitad del siglo XX y ya tienen nietos, y el nieto ya es otra cosa distinta del hijo y del padre, por supuesto. Ahora, el problema no es... Eso habría que hacer después una investigación. Yo no estoy en eso, no he estado en eso, aunque si hago una siguiente investigación, y tengo algunos artículos sobre eso, sobre la inmigración, que sería un poco la experiencia de uno, ¿no? Sí, el duelo, que yo nunca no le di mucha importancia, aunque sí dolió, y duele todavía, pero sobre todo que el emigrante, si no consigue un plusvalor, no ha servido para nada su emigración. ¿Qué es un plusvalor? Un plusvalor me refiero que va a tener más valor que el nativo, porque tiene dos perspectivas de ver y otro objetivo distinto del que simplemente está feliz en su vida, porque él se va a mover en un país extraño como si fuera nativo. Y ojalá que fuera a un país, a todo el mundo, que lo tuviera como propio siendo ajeno. Eso sería lo más perfecto. Pero ese es el asunto que nos propone, fíjense bien, Hugo de San Víctor en el siglo XIV ya. Y está copiado por ahí esa tricotomía, ¿no? Que a mí me ha valido mucho para inventar modelos analíticos para Venezuela, por cierto. Y fíjate, Samuel, eso es con el que se va, Daniel, eso es con el que se va. Pero el que se queda, por ejemplo, está sometido a unas circunstancias muy especiales. El que se queda, y de esto hablaba creo que hoy el señor Grisanti, que habla de temas de economía en Twitter. En el tema económico, el trabajo básicamente local en Venezuela y el que se devenga en bolívares como salario, básicamente ya no existe. Y no existe porque, y esto lo comprenderá bien quien me escucha, el que gana bolívares en Venezuela ya poco tiene que hacer con eso. Los que se sostienen en Venezuela o ganan en dólares en Venezuela y cada vez necesitan más dólares para subsistir, o los ayudan desde fuera, que es la mayoría de los casos, amigos, vecinos, familiares, hijos, sobrinos, lo que fuere. Y eso es en el tema económico. En el tema político tienes a un venezolano que está sometido a unos rigores sociales, digamos, de si no es chavista, de la imposición del modelo político, que te la calas o te la calas. Y eso ya yo creo que marca una impronta, Samuel.
El venezolano que se está formando, se está incubando en esta situación, creo yo que de cara al futuro también tiene unas particularidades. Y me gustaría que esas particularidades las exploráramos luego de la pausa comercial. Ya venimos con más. Escuchamos Y así nos va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Tokio, Los Roques, Nueva York, Margarita, Los Ángeles, La Tortuga, Londres. En Tripping con P tenemos las mejores tarifas en paquetes de viajes nacionales e internacionales, hospedaje, alquiler de vehículos y viajes en crucero. Cotiza al WhatsApp 0424-124-7219 o por reservaciones @trippingbe.com. Síguenos en @trippingpisobe. Tripping con P. Tripping Venezuela, más que viajes, ofrecemos experiencias. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato? Los maestros del helado artesanal italiano. Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarena, Nutella y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. ¿Te agarró la hora del almuerzo y quieres comerte algo sabroso? Te invitamos a visitar Il Sapore della Nonna y a probar su promoción en pastas. Las deliciosas plumitas con vegetales salteados, la rica pasta Napoli con albahaca, la espectacular pasta al pesto, la inmejorable pasta al filetto y muchas más. ¡Una delicia! En Il Sapore della Nonna ahora tienen promoción en variedad de pastas. Pruébalas. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. ¿Corres de un lado a otro buscando aceite para el motor de tu carro? ¡Para de sufrir! Ahora tuplata.com.be te trae la más amplia gama de lubricantes para vehículos, directamente desde los Estados Unidos hasta la puerta de tu casa, sintético, semisintético o mineral. En tuplata.com.be te ofrecen distintas marcas de aceite importado al mayor y al de tal. Solicita tu presupuesto a través de info@tuplata.com.be o por el 0212-720-7343. Ponte a rodar y no pierdas más tiempo. Envíos tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y así nos va, Daniel. Sí, hay un planteamiento importante, profesor Samuel, porque el tema del que de eso que están llevando ahora la diáspora, que dándole un nombre épico que para mí sinceramente no lo tiene, porque no tiene nada de épico. El ser humano ha sido nómada prácticamente desde que se puso en dos pies. La gran pregunta es, ¿qué pasa con, ya hablamos del que se va, qué pasa con el que se queda? Se está creando indefectiblemente un futuro en Venezuela donde habrá un venezolano dividido, una sociedad venezolana dividida entre los que regresan a Venezuela después que este régimen cambie y los que se quedaron desde siempre. Mira, ahí hay un problema fuerte ya. Aquí entramos ya de un modo fuerte. Cuando esa gente, los que vengan de regreso a Venezuela porque no les fue bien, o por nostalgia, o porque, bueno, quieren venir a su casa, a su tierra para arreglar este asunto, porque además aquí se lo pasan mejor. ¿Quién lo duda? Mira, fíjate, se van a encontrar aquí otra vez con un impermeable. Fue la imagen que me sacó, diríamos, cuando yo le preguntaba esto a el de la élite, que era un general que fue ministro de la Defensa y que era un niñito allí en el año 1941. Cuando yo le pregunto, mira, y la escuela esta de Artigas, que funcionaba también en el año 41, cuando tú eras un muchacho de 11, 12, 13 años, si eso lo hacemos que saliera a Venezuela, al país, a que renovara todo eso, y dice, no, ahí ya es otra cosa. ¿Por qué? Porque eso es un impermeable. ¿Tú crees que lo que me decía también la otra
de la élite, Mercedes Pulido, que me decía, llevamos como 300 profesionales a que se preparen bien en el exterior y los ponemos al frente de las instituciones, de las organizaciones sociales, y esto cambia seguro, imposible. Entonces yo le hacía la siguiente pregunta y venía, no, pero entonces eso es otra cosa. Es decir, ¿qué cultura, qué tradición y qué historia, pero sobre todo qué cultura? No, me digo historia un poco de echar siempre los cuentos, ¿no? ¿Qué cultura tenemos de frente para que nosotros nos atrevamos a decir que esto va a cambiar porque vengan una gente mejor de fuera? Fíjate, desde el año 16, del siglo XVI y sobre todo el siglo XX, hay una tremenda, ¿cómo se llama eso? Aculturación, transculturación. Y esta cultura venezolana como cultura primaria, no les gusta a algunos sociólogos que diga primitiva, pero es lo mismo, pero que decir primitiva está en los orígenes de los sistemas sociales, como quieran decirlo, es tan fuerte que aquí no tendríamos ningún problema hacia adentro. ¿Por qué? Porque es una cultura que, como diría el antropólogo López Sanz, como un gran vientre que todo lo masculla, todo lo elabora y todo lo derrite. Yo precisamente, ¿qué es lo que he hecho en Venezuela? Con todo mi amor a Venezuela, defenderme de ese tremendo vientre, muy integrado a Venezuela, con grandes amigos, con grandes madres también si quieres, y sin embargo tengo que aguantar la cuestión porque si no me lleva la corriente. Es decir, es una cultura que aquí llegan los árabes con toda su gran fuerza cultural y religiosa y fundamentalista, y aquí no tiene ningún problema. El problema lo tienen en Europa, pero aquí no. ¿Por qué en Europa tienen problema y en Venezuela no tienen? Porque es una cultura del placer, del placer de la evasión, primaria, ¿no? De la evasión. Claro, por supuesto, de la evasión, porque es lo mismo. Nosotros no tenemos cultura del trabajo, pero sí tenemos cultura de la fiesta. Pero puede haber una fiesta auténtica sin pasar por el trabajo. Ese es el problema de América Latina. Nos tenemos que ir, ¿no? Samuel. Gracias por haber venido el día de hoy. Pero ese punto, Samuel, que has dejado allí, porque siempre nos dejas en suspenso, da para un próximo programa. Así que estás comprometido desde ya para que nos mates el suspenso en el próximo programa. Muchísimas gracias por tu visita, Samuel, y será hasta la próxima. Gracias a los amigos que nos escucharon hasta esta hora y nos escuchamos de nuevo mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASÍNOSVA, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa fue presentado por Trip Venezuela. Más que viajes, ofrecemos experiencias. Il cuore di gelato, helados que llegan al corazón.